bien, muchas gracias. Hola, Tere. Hola, Antonio. ¿Todo buen bien? día. ¿Me contás qué es coach nutricional? Es ayudar a las personas a cambiar sus hábitos de una manera proactiva, entendiendo que cada uno conoce más de su forma que el propio profesional. Entonces se pone a la persona en el centro de la escena. O sea, vos sos nutricionista y aparte Coach de salud coach de salud. y especializada en microbioma intestinal. ¿Y eso qué es? Eso hace referencia a una cantidad de microorganismos que tenemos en el cuerpo. En realidad somos 90% microorganismos, 10% humanos. Todas las cavidades del cuerpo están recubiertas de bichos. Pero en el intestino... Es un tema que ya sabemos que del intestino hay que hablar. Hay que hablar del intestino. Del intestino hay que hablar. En el intestino se aloja el 95% de esos bichos, principalmente bacterias. ¿Es necesario hablarlo así al aire? Sí, Sí, porque no estamos solos, convivimos con estos Y bichos. porque todo buen sistema inmune comienza en el intestino. Exactamente, el 70% del sistema inmunológico está en el intestino, entonces tenemos que saber que no estamos solos, que alojamos a estas bacterias, les damos casa y comida y ellos nos ayudan a potenciar nuestra salud. ¿Y cómo hacemos para lograr que nuestra colonización intestinal sea a predominio de bacterias buenas y no malas, que son las que en realidad nos defienden de un montón de enfermedades? Totalmente. Lo que tenemos que hacer es poder alimentarlas. ¿Y cómo lo hacemos? A través principalmente de lo que se llama la fibra prebiótica, que es el alimento para las bacterias buenas del intestino. Son todos términos como medio raros, pero la verdad que está distribuida esta fibra en un montón de alimentos del reino vegetal. Es un tipo especial de fibra que las bacterias de nuestro intestino comen, fermentan, degradan y producen un montón de metabolitos que nos van a ayudar a mantener la salud. Todo vegetal. La fibra es del reino vegetal. Sí, entonces tenemos que procurar incorporar alimentos como cereales de grano entero, quinoa, trigo integral, cebada, centeno, variedad de frutas y verduras, frutos secos, semillas y las legumbres, los porotos, los garbanzos. Lo bueno es que en la industria también, más allá de estos alimentos fuente de origen vegetal, nos proveen ciertos productos alimenticios donde la fibra prebiótica ha sido adicionada. Vos sabés que yo creo que la gente está confundida, y me incluyo, porque cuando vas al supermercado te venden el prebiótico, el probiótico, el posbiótico. Digo, ¿qué elijo? Claro, ¿cómo me oriento? La diferencia entre el probiótico sería el microorganismo vivo. Exacto. Y el prebiótico es el alimento que hace que ese microorganismo prolifere y crezca de manera saludable en el intestino. El probiótico... El probiótico es... Me mando el vivo, así. Me mando el bicho. Es el microorganismo vivo. No. Que el fermento más consumido o más incorporado en la alimentación de los seres humanos es el yogur. Hoy por ahí un poco el kefir también, pero con la aparición de las leches fermentadas con prebióticos, también tenemos una posibilidad de poder alimentarlo correctamente. Claro, las leches que tienen adición de la leche que tiene adición de prebiótico es este alimento para el microorganismo que es el probiótico. Pro significa para, biótico, vida. O sea, cuando hablamos de probiótico, hablamos de bicho. Si yo voy al supermercado y veo en la góndola o un yogur o una leche prebiótico, es decir, que tiene incorporado... La fibra alimentaria adicionada. Podés encontrar una leche principalmente en el rubro de lo que son los lácteos. Y después, los yogures tienen microorganismos vivos, algunos tienen adición de probiótico, porque es una terminología muy científica. El probiótico es el que demostró que aporta un beneficio real para una cosa puntual. Sino el yogur es un alimento fermentado que aporta 2 microorganismos específicos, que es súper saludable y que es una forma fácil de incorporar alimentos fermentados que en nuestra historia cultural de alimentación no consumimos. Y la realidad es que lo que viene sucediendo en los últimos 100 años es que comemos alimentos cada vez con menos cantidad de microorganismos y aumentaron un montón las enfermedades metabólicas, las enfermedades inmunológicas. Bueno, ¿qué es lo que me genera si yo me alimento? O sea, parte de mi alimentación tiene que ver con esto. Te aumenta ¿Qué me cambia? Te aumenta la diversidad, la cantidad diferente de microorganismos que habitan en tu intestino. Si vos tenés más diversidad, estás preparado para enfrentar mucho mejor distintas enfermedades. A su vez, regula esta microbiota. Ustedes habrán escuchado hablar del eje intestino-cerebro. Entonces, si esa microbiota está diversa y bien robusta y bien fuerte, uno tiene menor ansiedad, menor estrés, regula mejor el peso corporal. Ahora, perdón, uno escuchó siempre, en el último tiempo, más que nada, ¿no?, que el cerebro es autónomo, que el corazón es autónomo y que el intestino es autónomo.
¿no? Hay algunos inclusive que hablan de los 3 cerebros, ¿no? Exacto. ¿Por qué tiene tanta autonomía y qué puede llegar a pasar si yo hago todo esto que vos estás diciendo? El intestino, ahora vieron que hablamos del eje intestino-cerebro, o también se habla del eje microbiota intestino-cerebro, porque están los microorganismos del intestino, que es la interfaz entre el medio externo y el interno, y toda esta complejidad está inervada por el nervio vago, es decir, que tenemos más neuronas a nivel del tracto gastrointestinal que en la médula espinal. Entonces hay una comunicación directa, no solo de neuronas, sino también de sustancias que se generan por estos microorganismos que van a modular todos nuestros comportamientos. Entonces tenemos que pensar al ser humano en un todo donde los bichos forman parte de este todo y también de la interacción con el medio ambiente. Yo te voy directamente a lo que me pasó a mí, que mucho tiempo por estrés con colon irritable. Sí. O sea, vos podés estar bien de la cabeza, podés estar bien del corazón, hacer ejercicio, todo, pero podés tener mal los intestinos o el intestino porque realmente es independiente. Yo no sabía que era tan importante y tan central y determinante en la vida inclusive cotidiana, porque te afecta en todo aspecto, ¿no? Totalmente, y esa condición es muy ligada a lo emocional también, el colon irritable, y a su vez podés tener una predisposición genética para eso. Y o sea además, que con la comida no lo arreglo solamente, digo, te influyen varios factores. Te influyen muchos factores, la comida es el factor que más influye en la composición de la microbiota, pero también el tema del medio ambiente. Sí, ¿y qué cantidad tenés que ingerir, consumir? Eso es algo que está muy estudiado ahora. Guadalupe, hay una posibilidad de que así como hay una recomendación de micronutrientes, se hable de la posibilidad de que haya una ingesta admitida o diaria de microorganismos vivos y cómo se lleva a la práctica, porque es complicado. Lo puedes hacer a través de los alimentos fermentados, pero ¿cómo sabes que el patrón que estás incorporando de microorganismos vivos es el correcto? Claro, se está buscando en el mundo que las guías alimentarias empiecen a incluir como aporte de microorganismos. Para llevarlo a la práctica y que la gente entienda, al menos un yogur al día deberíamos consumir como alimento fermentado por el tema de los microorganismos. Yogur común. Yogur común, sin tanta vuelta. Buscar quizás alguno que no tenga adición de azúcares, pero yogur común. Pero digo, no tenés que buscar ningún cartelito aparte. No necesariamente, yogur común. Y después alimentos crudos, porque las frutas y las verduras tienen sus propios microorganismos. Sí. Sí, y pará. No, te voy a plantear algo que dijo recién del tema del kéfir. Que hay gente que se manda a hacer kéfir y por ahí no lo hace bien. ¿Eso puede ser contraproducente? Bien, el kéfir es un alimento fermentado a base de agua o de leche y la realidad podemos decir aporta microorganismos, pero el kéfir que haces vos y que hago yo en mi casa puede ser totalmente distinto. No podemos determinar que aporta probióticos porque no hay un estudio clínico que mostró que ese kéfir es bueno para tal cosa. ¿Me puede ser contraproducente? ¿Me puede caer mal? Te puede caer mal, puedes necesitar acostumbrarte al consumo de un alimento fermentado. Entonces la idea es, o te puede caer muy bien. Porque está de moda y todo el mundo no. Eso lo contás siempre, Tere, de que hay que entrenar al cuerpo para este tipo de... Y es un alimento, no es un medicamento. Claro. Eso es importante. Y cuando hablan de alimentos crudos, obviamente yo entiendo frutas y verduras. Exacto. ¿Alguna en particular? Frutas y verduras en general. Por un lado, si nosotros comemos variedad, es decir, en colores y en tipo de fruta y verdura, vamos a tener variedad, diversidad de esos microorganismos. En general, se pueden regir por las estaciones del año. Ahora y la estacionalidad para el intestino es clave. Exacto. ¿Ah, sí? Ayuda no solo al bolsillo, sino al intestino. La estacionalidad del... ¿Qué te hace? Sí, al bolsillo sobre todo, ¿no? Economía, Antonio, ¿estás No, poniendo eso ese sí, bolsillo? no, eso Bien, lo me gusta entendí. lo de la economía. No, Claro que sí, ahora las frutillas Lo que no me están quedó más claro es cómo te económicas. ayuda la Sí, es estacionalidad al intestino. Porque... Al bolsillo lo entendí. No, pero... porque las frutas y las verduras de estación nos aportan los micronutrientes necesarios para que el intestino esté. Y una cosa que se está hablando mucho ahora es que es tan importante la salud intestinal que podría parecer que en un tiempo no muy lejano parecerse a la huella digital táctil de un ser humano. ¿Es algo Claro, así, no? podríamos decir que este complejo de microorganismos, un tercio es común a todos tenemos una microbiota parecida. Pero 2/3 vos tenés más de uno, más de otro microorganismo, pues es como una lucha. En todo nicho ecológico hay una lucha entre los buenos y los malos. Si hay muchos malos, le ocupan el lugar a los buenos. Entonces pareciera ser que conociendo nuestras microbiotas vamos a poder determinar quién es quién. Claro. Yo pregunta que hago habitualmente se la hago a Tere cuando habla de vitaminas o de proteínas. ¿Hay forma de... ¿Necesitas hacerte un estudio para saber cómo está tu
Tu flora bacterial. Se llamaba flora. Sí, Intestinal. No sé. A ver, microbiota intestinal. Sí, pero suena intestinal. Es largo. Yo ya Bueno, sé, palabra yo sola no podía Toño con fue ese tema, buscándole la- imagínate. Intestino no me gusta. Sí. Bueno, era lo que era la flora. Está bien, pero ¿tenés que hacerte algún estudio? ¿Conviene, no conviene? A ver, Da igual. no tenés que hacerte. Podés hacerte estudios para conocer cómo está la flora intestinal. Hay estudios genéticos que evalúan la genética de esos microorganismos. Sí. Si vos tenés ciertos síntomas intestinales, constipación, distensión, esto que se llama síndrome de intestino irritable, lo que fuere, lo primero hay que ir al médico para un buen Sí, diagnóstico. eso está claro. Y después sí se puede estudiar la microbiota intestinal, ver cómo está. Todavía no hay un consenso tan general de qué hacer con cada cosa de esos microorganismos, pero sí hay mucho estudiado. ¿Y qué pasa si, porque viste que muchos antibióticos además te dicen que terminan dañándote la flora intestinal? ¿Cómo recuperás flora intestinal? Primero, si hay indicación de antibióticos por el médico, hay que tomarlas. Seguro. No hay que automedicarse. Y después, nunca. Lo más importante es poder acompañar ese antibiótico con un probiótico. O sea, vos tomás el antibiótico... Con un con un microorganismo Por el vivo, claro. Exacto. Entonces, tu tratamiento de antibióticos tiene que estar acompañado por el consumo de un probiótico. Y finalizado el antibiótico, Sí. una semana o dos más para Seguir. mantenerla estable a la flora. Ahora, siempre probiótico. Probiótico, porque el prebiótico es lo que alimenta al microorganismo. Sí. Por eso la importancia de las 5 plantas por día. Frutas, verduras, legumbres, semillas de lino tienen gran cantidad de prebiótico, la banana, la la linaza. cebolla, Ahí está, la vos- manzana con cáscara, los cereales, la avena, El ajo. el ajo, Ay, bueno. justo Antonio- pero el Antonio le encanta el ajo. Bueno, Lupe, que el ajo está terminantemente Prohibido. prohibido. Bueno, porque ustedes acá no pueden dialogar con el olor a ajo. Imposible. Y otra cosa, bajar el consumo de alcohol y de azúcares, lo de los antibióticos y obviamente hacer ejercicio y hidratarse correctamente. bueno, sí, Totalmente. eso es lo ideal, sí, eso es 100%, ¿no? Pero yo quiero, pero no, eso está bien lo que vos marcás, es lo ideal. Ahora, déjame que te lleve a la diaria. Sí. La mamá o el papá que no tiene tiempo, la verdad no tiene tiempo, no tiene plata para comprar yogur, no tiene. Intenta hacer esto que vos planteaste recién. Decime 3 o 4 cosas rápidas, fáciles y accesibles para esa gente. Armá un desayuno si querés. Fruta y verdura de estación. O sea, en un desayuno siempre empezar con algo de fruta porque decís, bueno, en el desayuno le puse algo de fruta, ya me relajo un poco durante el día. Entonces, la fruta de estación, las frutillas que ahora están más económicas, comprar las que están más baratas, las cítricas según la estación. Sí. Eso es primordial. Eso ayuda, bien. Eso ayuda. Verduras. La realidad es que dentro del grupo de las verduras tenés algunas que son mucho más económicas Sí. según la estación. En el almuerzo y en la cena tratar de que haya, aunque sea mitad del plato, que sean vegetales. Bien. Los yogures, si no te alcanza para comprar uno, lo podés hacer en tu casa y es una pavada. 1 litro de leche, un yogur para 1 litro de leche y yo lo hago calentás la leche a 40 grados temperatura fácil, ¿eh? de heladera, pones el yogur, batís y lo pones en un termo viejo que tengas, en un lugar como calentito de la casa, durante toda la noche. A la mañana tenés 1 litro de yogur si Duran quisieras. 5 días, no más, porque no tienen aditivos ni conservantes. Eso es Exacto. importante que lo aclaremos. Exacto. Porque Y después las legumbres son económicas, garbanzos, porotos, lentejas, fáciles de hacer. Bien, está bueno. arvejas. Y inclusive te armas una podés ensalada. comprarlas enlatadas si en tu casa no tenés tiempo y no te podés organizar para prepararlas. Entonces las legumbres son muy importantes. Y reemplazar lo blanco por lo integral siempre que se pueda. De a poquito porque esta microbiota se tiene que ir acostumbrando. Muchísimas gracias. No, gracias a Guadalupe. ustedes. Muchas gracias. Tere, El martes. después de esto, sí, pero el martes te venís. Papas fritas, hamburguesas, Sí. pizza. El martes, factores de riesgo cardiovasculares. Nada. Ayer fue el Día Mundial del Corazón. Sí, ya lo hicimos, así que El público se permitidos. renueva. ¿Cuáles son los El público se el permitidos? martes hacemos... ¿La picada del día mundial? Exactamente, eso, Dale. me encantó.